Buenos días, muchas gracias por estar aquí, muchas gracias a los organizadores por invitarme y también a las autoridades del Gobierno Nacional por hacerlo. Bien, el tema que yo voy a presentar en las jornadas está relacionado con la actividad que nosotros realizamos en nuestra dirección, la Dirección General de Relaciones Fiscales. Tiene que ver, en este caso, con los regímenes especiales de coparticipación federal. Los regímenes especiales de coparticipación federal son regímenes de distribución de recursos distintos a los establecidos por la Ley 23.548 que definen el régimen general de coparticipación. Y me voy a referir a este tema porque la ciudad está excluida de estos regímenes y todo nuestro trabajo es justamente para que la ciudad participe en ellos. Antes que nada, voy a establecer una pequeña cuestión definicional, porque muchas veces estas cosas están confundidas. La Constitución nos habla de regímenes especiales y de asignaciones específicas. Los regímenes especiales son formas de distribuir impuestos o parte de algunos impuestos distinta a la del régimen general entre el gobierno nacional y las distintas provincias. Las asignaciones específicas son detracciones de impuestos o el impuesto en su conjunto que se dedican a un uso determinado. La Constitución las trata de manera diferente y esto es muy importante. En el caso de los regímenes especiales, lo fundamental es que tienen que ser aprobadas por las legislaturas locales y en el caso de las asignaciones específicas que tienen que ser sancionadas por un tiempo determinado. Nosotros, me voy a referir en esta jornada solamente a la primera cuestión, a la cuestión de los regímenes especiales y no a las de detracción por asignaciones específicas, aunque van a ver que son temas que están muy entremezclados y en algún momento también voy a tener que decir algo sobre ellas. La cuestión es ¿por qué hablar de esta cuestión que tiene mucho que ver con una cuestión jurídica en unas jornadas de administración financiera? Bueno, básicamente porque la Constitución Nacional, la Constitución de la Ciudad, en su artículo 9, dice que son recursos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires los fondos de coparticipación federal que le correspondan, entre otras cosas, por supuesto, no son los únicos. Y la Constitución de la Ciudad, en la cláusula transitoria tercera, dice que la ciudad tiene el derecho a participar en estos regímenes o en los regímenes de coparticipación en general, en igualdad de condiciones con el resto de las jurisdicciones. Y además, bueno, la Ley 70, que es la Ley de Administración Financiera, rescata como recursos de la ciudad el artículo 9 de la Constitución. En las jornadas iniciales, el ministro Grindetti nos hablaba de la importancia de los recursos y de la relación entre recursos y gastos, que una buena administración financiera era no gastar más de lo que se recauda. Obviamente el mismo ministro lo matizó esto porque habló también de endeudamiento para inversiones, endeudamientos para obras. Esto quiere decir que en determinados periodos los gobiernos pueden quebrar esta paridad, pero esta paridad no puede ser quebrada en el largo plazo. ¿Por qué? Porque una ciudad, una administración no puede estar endeudándose permanentemente, en algún momento esto llega a un límite, ni tampoco puede estar generando permanentemente superávits porque sería mal administrar la recaudación de impuestos que se obtiene del ciudadano. El Estado no tiene por qué ahorrar en este sentido.
Este es el tema entonces que nosotros vamos a traer. Tiene que ver obviamente con la recuperación de unos recursos que a la ciudad le corresponde y que evitarían una sobreimposición al ciudadano de la ciudad. Quiero aclarar que este no es el único tema en el cual la Dirección de Relaciones Fiscales está trabajando por las controversias que existen por la cuestión de los recursos. Son bastantes, son varios los temas sobre los cuales hay controversia y la ciudad está trabajando para recuperar recursos que en principio tenemos la seguridad de que nos pertenecen. Pero este es un tema muy, muy importante porque, en primer lugar, los otros temas en realidad son similares a temas que tienen las provincias en esta controversia, son temas comunes. Este es un tema particular de la ciudad. La única jurisdicción que está excluida de estos regímenes especiales es la ciudad. Ya vamos a ver cómo y por qué. Y este tema tiene una íntima relación con la autonomía plena de la ciudad, que es la igualdad como partícipe del régimen de coparticipación federal en igualdad de condiciones con el resto de las jurisdicciones. Este es un tema que en términos de autonomía tiene la misma importancia que el puerto, tiene la misma importancia que el traspaso de las competencias penales, tiene la misma importancia que la policía. Desde el punto de vista del federalismo fiscal no existe una igualdad entre todos los partícipes del régimen de coparticipación. La ciudad tiene un trato distinto. Rápidamente vamos a ver primero cuáles son los regímenes de coparticipación. Tenemos el régimen general de la Ley 23.548 y tenemos estos regímenes especiales que son los que la ciudad está excluida. El impuesto a los combustibles líquidos y gas natural, el impuesto sobre los bienes personales, el monotributo y determinadas detracciones al impuesto a las ganancias. El impuesto a ganancias ya se distribuye de acuerdo al régimen general, excepto algunas detracciones que se realizan para que se distribuyen entre las provincias o entre nación y provincias de una manera distinta a los coeficientes del régimen general. Bien, el régimen general, establecido por la Ley 23.548, establece que participan de este régimen todos los impuestos, menos los derivados del comercio exterior. Hoy, el más importante de los impuestos derivados del comercio exterior son las retenciones a las exportaciones. Estos van totalmente a la nación y la nación, ustedes conocerán el Fondo Federal Solidario, las recaudaciones de soja, que la nación ha decidido distribuirlos de una manera respetando los coeficientes del régimen general, entre las provincias y la ciudad de Buenos Aires. Pero esto no es coparticipación, estos son transferencias que la nación ha decidido hacer a las provincias. Y después, excepto los del comercio exterior, que la Constitución dice que son para la nación, dice todos aquellos cuya distribución esté establecida por otros sistemas o regímenes especiales de coparticipación o por las asignaciones específicas a propósitos o destinos determinados. Bien, y después el artículo 3 de la Ley 23.548 establece los coeficientes de distribución primaria entre nación y provincias en su conjunto y Ciudad Autónoma de Buenos Aires y las provincias. En su origen, cuando se sancionó la Ley 23.548, quedaron excluidas Tierra del Fuego y la ciudad de estos coeficientes porque en ese momento eran territorios nacionales. Y el artículo 8 de la Ley 23.548 los incluía. Decía, bueno, la nación, de la parte que le corresponde,
le enviará a la municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires, que en ese momento era municipalidad, y al territorio nacional de Tierra del Fuego, una parte que tenía que ser, en términos reales, similar, equivalente a lo que se había enviado en el año 1987. Bien, esto es el régimen general. El artículo 8 tiene mucha importancia para lo que vamos a desarrollar después. Bueno, ¿cómo son los regímenes especiales? Rápidamente lo vamos a decir. Tenemos combustibles líquidos y gas natural, que establecido por la ley 23.966. Primeramente había sido establecido por un decreto, el decreto 2733 del 90. Un tema muy importante es que los regímenes especiales tienen que ser establecidos, los regímenes de coparticipación en general, por leyes especiales, leyes convenio que deben reunir determinados requisitos. El decreto 2733 fue cuestionado y obviamente el gobierno tuvo que cumplir con sancionarlo a través de una ley. Bien, el régimen de los combustibles va el 21% al ANSES. Ven que esto es una asignación específica, un uso determinado para el sistema de seguridad social. Pero el 79% restante va en parte al Tesoro Nacional y en parte a las provincias. Lo que está en rojo son los regímenes especiales. La distinción en la Argentina entre regímenes especiales y asignaciones específicas da lugar a controversia. ¿Por qué? Porque lo que va a la Administración Nacional de Seguridad Social, que es la ANSES, uno podría decir, esto también es un régimen especial con asignación específica. ¿Por qué? Porque es unos fondos que van en parte al Tesoro Nacional y en parte a la administración del ANSES. Tiene un receptor jurisdiccional determinado. Bueno, hoy en día se entiende que las asignaciones en el ANSES son una asignación específica y a pesar de que el debate siempre está abierto, sería difícil modificar esta interpretación. Otro régimen de los cuales la ciudad no participa es el régimen de los bienes personales, que tiene una asignación específica al INCUCAI de 3 millones, y del resto el 90% va a la nación y las provincias de acuerdo a los índices, a los mismos índices de la ley 23.548, pero en estos índices no está la ciudad. Bien, después el monotributo, que el 70% va al ANSES y el 30% también a las provincias, de acuerdo también a los artículos 3 y 4 de la ley 23.548, incluido Tierra del Fuego. Y aquí tenemos otro régimen especial, que son las detracciones al impuesto a las ganancias, que una parte va al ANSES, otra parte va a integrar el Fondo de Aportes del Tesoro Nacional para financiar determinados gastos por razones de emergencia. La ciudad está incluida dentro de los posibles receptores de ATN y hay 440 millones anuales a las provincias, también establecidas en las proporciones de la ley 23.548, incluyendo a Tierra del Fuego. El resto del impuesto a de las ganancias va parte al ANSES, parte, el 10%, hasta 650 millones de pesos, es el famoso fondo del conurbano bonaerense, que hoy ya dejó de ser fondo del conurbano bonaerense porque estos 650 millones en términos reales han perdido importancia y hay provincias como Santa Fe o Mendoza que por el fondo del conurbano bonaerense están recibiendo más dinero que la misma provincia de Buenos Aires. Y después el 4% que va a las provincias y se distribuye de acuerdo a las necesidades, al coeficiente de necesidades básicas insatisfechas que tiene cada jurisdicción. En la ciudad de Buenos Aires hay personas con necesidades básicas insatisfechas y nuevamente la ciudad no recibe dinero por esto. Bien. Entonces,
A partir de 1987, que fue cuando se sancionó la Ley 23.548, que era el régimen general, y empezaron a aparecer los regímenes especiales, hubo dos jurisdicciones que eran territorios nacionales y cambiaron de estatus. Tierra del Fuego, que pasó a ser provincia, y la ciudad de Buenos Aires, que en lugar de ser Municipalidad de Buenos Aires como un territorio nacional, pasó a ser Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Entonces, para nosotros es muy importante el paralelismo de lo que sucedió primero con la provincia de Tierra del Fuego para nosotros pensar en una posibilidad similar. La provincia de Tierra del Fuego fue provincializada en 1990 como ven ustedes ahí, por la Ley 23.775. ¿Se escucha bien? El decreto 2456 de 1990 le otorgó un coeficiente de coparticipación del 0,388% del total coparticipable, a cargo de la Nación. Esto respetando el artículo 8 de la Ley 23.548. La Nación, de su parte, enviará a los territorios nacionales, etcétera, etcétera. Esto, que era una suma que estaba, de alguna manera, era discrecional, el gobierno nacional financiaba los territorios nacionales, ahora la provincia de Tierra del Fuego, el territorio de Tierra del Fuego está provincializado y se le fija un coeficiente de coparticipación que empieza a formar parte de la distribución secundaria. Los puntos C y D no agregan demasiado. En 1993 se le incrementó transitoriamente este porcentaje y en el 99 el coeficiente quedó definitivo en 0,7%, es decir, el 0,312 más el 0,388. Pero lo importante es, cambió de estatus, fue provincializada, se le otorgó un coeficiente. Cuando la provincia de Tierra del Fuego cambió su estatus, solicitó a la Secretaría de Hacienda la incorporación a los regímenes especiales. Decía, a mí me corresponde, por el artículo 8 de la Ley 23.548 es el régimen general, pero ahora yo también soy una provincia y quiero participar en los regímenes especiales de distribución, que en ese momento era solamente el de la ley, el del impuesto a los combustibles. Después se fueron incorporando otros más. La Secretaría de Hacienda envió el expediente a la Comisión Federal de Impuestos y dictaminó favorablemente esta petición de Tierra del Fuego y quedó incorporada al régimen de combustibles y a posteriori, a medida que iban apareciendo otros regímenes especiales, la provincia de Tierra del Fuego quedaba incorporada con su coeficiente de coparticipación y recibía los importes. Es decir, Tierra del Fuego, a partir de ese momento, fue incorporada a todos los regímenes especiales de coparticipación. Pero esto, que forma parte de la historia, que vamos a ver que la ciudad puede imitar o está en camino de imitar, lo más importante no es esta cuestión histórica, sino los dichos de la Comisión Federal de Impuestos, los fundamentos por lo cual la Comisión Federal de Impuestos dictaminó que la provincia de Tierra del Fuego, al cambiar su estatus, al ser provincializada y al recibir un coeficiente de coparticipación, tenía derecho a participar en los regímenes especiales de coparticipación. Veamos. Estos los voy un poco a leer porque no quiero que perder nada en una síntesis. El derecho de la provincia de Tierra del Fuego es manifiesto
en tanto el Poder Ejecutivo no pudo desconocer al momento de dictar el decreto 2733 del 90, que a esa fecha ya se había promulgado y publicado la Ley 23775, por la cual se declaraba provincia a la entonces Tierra del Fuego. El decreto 2733 es el que creaba el régimen de combustibles, que rápidamente fue transformado en ley convenio, porque este era un decreto, una distribución que estaba floja de papeles. No, un decreto no puede crear un régimen de coparticipación, tiene que ser por ley convenio. Esto lo vamos a ver que es muy importante. Pero solamente el derecho de Tierra del Fuego, de acuerdo a la comisión, quedaba establecido por su simple cambio de estatus. Después, la provincia de Tierra del Fuego debe participar con el porcentaje fijado en el decreto 2456. En ese momento todavía era el 0,388%, después el 7%. Único modo de hacer operativa la disposición, la que en caso contrario se tornaría inaplicable o conduciría a un resultado disvalioso o discriminatorio al privar de recursos por este repartidor a la nueva provincia. Es decir, solamente el hecho de haberle otorgado un coeficiente de coparticipación, la comisión entendía que era aplicable a todos los regímenes de distribución. Cuando estos criterios, cuando la Tierra del Fuego comenzó a recibir los regímenes especiales de coparticipación y el Ministerio, la Secretaría de Hacienda aceptó este tema, en el fondo lo que estaba aceptando eran estos criterios del dictamen de la Comisión Federal de Impuestos. Bien. Sigamos. En un caso posterior, ante un reclamo de la provincia de San Juan, la Comisión Federal de Impuestos se volvió a expedir y decía: el artículo 8 de la Ley 23.548 establece de modo implícito la fijación del porcentaje de participación en el régimen de la citada ley. ¿Qué es esto? La Ley 23.548, en su artículo 8, no fijaba un porcentaje taxativamente, pero lo que recibían Tierra del Fuego y la Ciudad de Buenos Aires, la comisión, en el caso de Tierra del Fuego, entendió que era un coeficiente implícito y por eso era aplicable a los regímenes especiales. Sigamos. Una vez que la Nación ha establecido dicho porcentual, las normas que lo determinan adquieren independencia de su origen y pasan a integrar el plexo normativo del régimen de coparticipación. Este coeficiente ahora forma parte de la ley, forma parte de los artículos 3 y 4 de la Ley 23.548, donde se establecen los coeficientes para la Nación y para el resto de las provincias. Por lo tanto, lo que entiende la Comisión Federal de Impuestos es que el coeficiente 0,7% ahora de Tierra del Fuego forma parte de la distribución primaria y secundaria y por lo tanto tiene derecho a todos los regímenes. Pero resulta que hay algunos regímenes que no se distribuyen de acuerdo a los artículos 3 y 4 de la Ley 23.548. Algunos vimos que sí, pero otros no. Y entonces, ¿qué dice la Comisión Federal de Impuestos? Dice, puede ocurrir que cada uno de los regímenes especiales adopte como índice de distribución un parámetro o criterio específico, pero también puede directamente adoptar el de otro régimen de distribución, uno específico o el de otro, el del régimen general, por ejemplo, que es el que muchos regímenes especiales adoptan. De tal circunstancia no cabe concluir el derecho a participar o no de tal régimen. Porque algunos decían, bueno, pero la comisión interpretó que el 0,7 forma parte de la distribución primaria y secundaria, entonces la Tierra del Fuego no debe participar de los regímenes que tienen un coeficiente de asignación distinto. Bueno, la Comisión Federal de Impuestos en este dictamen lo que hizo fue desbaratar esta
argumentación. Participar o no del régimen no pasa por el criterio de distribución adoptado, sino por lo que la propia norma o su correcta interpretación determinen al respecto. Bien, y ahora sí, dicho todas estas cosas, entramos en el paralelismo con la ciudad de Buenos Aires. La ciudad de Buenos Aires, a través del artículo 129 de la Constitución, establece el régimen de gobierno autónomo para la ciudad de Buenos Aires. Ahora, la Constitución dice, bueno, la ciudad cambia de estatus. La ciudad tiene el estatus de ciudad autónoma. Y el decreto 705 del 2003 otorgó a la ciudad un coeficiente de coparticipación. Un coeficiente que era el coeficiente implícito, porque 1,4% era lo que la ciudad recibía implícitamente a través de las transferencias que le enviaba el Gobierno Nacional a través del artículo 8. Lo que hizo el Gobierno Nacional, a través de un largo trabajo, fue decir, bueno, lo que recibía en el por el artículo 8 ahora se transforma en un coeficiente. Calculemos cuánto es este coeficiente, el 1,4% de lo total a distribuir. Y entonces la ciudad está recibiendo este coeficiente, pero solamente para el régimen general. No se le está aplicando este coeficiente o el coeficiente que corresponda en el resto de los regímenes. La ciudad, al igual que Tierra del Fuego, entonces se encuentra en condiciones de solicitar la incorporación a los regímenes especiales. Esto no era tan sencillo, porque hubo también que interpretar toda la base y la materia jurídica que daba fundamento a esto, porque había un argumento muy fuerte en contra. Toda la legislación que crea, la normativa que crea los regímenes especiales, habla de provincias. Entonces decían, sí, la ciudad, todo eso que vimos está bien, pero el estatus de la ciudad no es el mismo que el de Tierra del Fuego. No es el mismo que el de las provincias. La ciudad es una ciudad autónoma, pero no es provincia. A partir de ahí, lo que nosotros entendimos, empezamos a trabajar y a tratar de desarrollar es que, bueno, la ciudad no es una provincia, es cierto, no lo es, pero es un partícipe más del régimen de distribución, del régimen de coparticipación. Y eso es lo que dice la cláusula transitoria tercera de la Constitución de la ciudad, pero también es lo que dice la Constitución de 1994. La ciudad es un partícipe más del régimen de coparticipación. No puede ser un partícipe del régimen de coparticipación distinto a los demás. Hubo dos cuestiones en las cuales nosotros decíamos, bueno, si somos un partícipe más, esto queda corroborado con algunos antecedentes. Yo voy a citar los más importantes. Por ejemplo, el artículo 10 de la Ley 23.548, la que crea el régimen general, dice: la Comisión Federal de Impuestos estará constituida por un representante de la Nación y uno de cada provincia adherida. Provincia. Por lo tanto, la ciudad no debiera participar de la Comisión Federal de Impuestos porque la ciudad no es provincia. La ciudad hizo la petición a la Comisión Federal de Impuestos, adhirió a través de su Ley 4, y la Comisión Federal de Impuestos entendió que donde decía provincia debería decir partícipe del régimen de coparticipación federal. Luego el artículo 5 de la Ley 23.548 establecía que el Fondo de Aportes del Tesoro Nacional se destinará a atender situaciones de emergencia y de equilibrio financieros de los gobiernos provinciales. Nuevamente, como la ciudad autónoma de Buenos Aires no es provincia, quedaba excluida de la distribución de aportes del Tesoro Nacional. Ante una presentación realizada en el año 2006,
y a través de una resolución general interpretativa, nuevamente la Comisión Federal de Impuestos dictaminó que el fondo de ATN tiene por único destinatario a las provincias y la ciudad autónoma de Buenos Aires. Por lo tanto, dentro del régimen de coparticipación, la ciudad es un partícipe más donde se van sumando todos los derechos que la ciudad tiene, en igualdad con el resto de las jurisdicciones, como reclama también la cláusula transitoria tercera de la Constitución de la ciudad. Por lo tanto, la ciudad tenía derecho a solicitar que se le incluyeran los regímenes especiales, y de hecho vamos a ver qué es lo que hicimos. Pero también tenía derecho a reclamar su incorporación. En realidad, más que reclamar su incorporación, tenía derecho a reclamar que los regímenes especiales dejaran de existir. ¿Esto por qué? Bueno, por el tema que ya hemos adelantado un poco de las leyes convenio. El artículo 75 de la Constitución Nacional dice que no habrá un régimen de coparticipación, sino regímenes de coparticipación, varios, y que tienen que ser establecidos por leyes convenio. ¿Qué es una ley convenio? Es una ley de características especiales. Tiene que estar basada en acuerdos previos, debe tener como origen el Senado, será sancionada con mayorías absolutas de la totalidad de sus miembros, no puede ser modificada unilateralmente ni reglamentada y debe ser aprobada por las provincias. En este caso, tiene que ser aprobada por los partícipes del régimen de coparticipación. Bien, las prórrogas de las leyes, de las normativas que da origen a los regímenes especiales no cumplieron el punto 1 y 5. Yo voy marcando en rojo las cuestiones relevantes, porque no estuvo basada en acuerdos previos ni fueron aprobadas por las provincias. Hasta el 2005 todo estaba bien. ¿Por qué? Porque estaba el compromiso fiscal para el crecimiento y la disciplina fiscal, un acuerdo donde la ciudad participó y aprobó la prórroga de los regímenes especiales. La prorrogó luego la ley 25.400 fue la que los prorrogó, fue la ley nacional que los prorrogó, que fue una ley convenio. ¿Por qué? Por lo menos para la ciudad, porque la ciudad adhirió a través de la ley 997. Fue aprobada por las provincias, no todas tienen por qué aprobarlo, la ciudad lo aprobó, está basada en acuerdos previos. Este acuerdo previo era el compromiso fiscal para el crecimiento. Hasta 2005 todo bien. Las subsiguientes prórrogas no fueron aprobadas por la ciudad. Tampoco hubo acuerdos previos. Cumplieron las mayorías necesarias, que eran mayorías especiales, pero no hubo acuerdos previos. Por lo tanto, la ciudad tenía la posibilidad de solicitar o reclamar. Y reclamar tenía más desventajas que otras cosas. ¿Por qué? Primero, la ciudad, como el resto de las provincias, no puede ir a la corte en forma directa, tiene que recurrir a la justicia federal. En la segunda parte, si los regímenes especiales vuelven al régimen general, hay una detracción del 15% sobre el régimen general que sería aplicada a los regímenes generales. Por lo tanto, aquí habría una pérdida, no solo para la ciudad, sino también para el conjunto de las provincias. Es decir, nos quedaríamos con muy pocos aliados para conseguir esto, ¿no? Y solicitar, bueno, tiene una mayor posibilidad de negociar y brinda el recurso extraordinario ante la Corte. La ciudad ha solicitado a la Comisión Federal de Impuestos, al igual que Santa Fe, pero ahora, si la Comisión Federal de Impuestos se expidiera en contrario ante la petición de la ciudad, ahora sí la ciudad puede ir directamente a la Corte, abreviando pasos judiciales en gran medida.
Bien. Por lo tanto, esta es la situación con respecto a los regímenes especiales y esta es su importancia. ¿Por qué la ciudad tiene derecho y el procedimiento que ha seguido? Yo lo que quiero rescatar ahora es su importancia en términos cuantitativos. Esto no estamos hablando de cantidades menores. Nosotros hicimos, bueno, voy a presentar dos estimaciones, las que se hicieron para el 2011, hicimos para el 2011 y para el 2012. En el año 2011, la ciudad Autónoma de Buenos Aires debió haber recibido 600 millones de pesos por los regímenes de coparticipación. Por los regímenes especiales de coparticipación. Por los regímenes especiales. Sí, la ciudad por el régimen general recibió aproximadamente 2.600 millones en el 2011 y 3.200 aproximadamente en el 2012. Y debió haber recibido en el año 2012 731 millones de pesos, ¿no? Aproximadamente un 20% o 25% más de los recursos que ha recibido. Por lo tanto, el tema de los regímenes especiales no es un tema menor. Estamos hablando de sumas cuantiosas de dinero, estamos hablando de un derecho que tiene la ciudad que no se le respeta, al igual que el resto de las jurisdicciones que participan en los regímenes de coparticipación federal y además es un paso más en el logro de la autonomía plena de la ciudad, reitero, a nivel de obtener las competencias de la policía, las competencias penales, el puerto, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, este es el mensaje que yo les quería transmitir. Les agradezco mucho la paciencia y que tengan una buena jornada. Me hiciste guardar el otro papelito. Una pequeña aclaración de orden, simplemente. Esos 700 millones por regímenes especiales que no entraron en el 2011 es casi el 70% de la totalidad de los subsidios que se otorgan a través del Ministerio de Desarrollo Social en la ciudad, a través de los distintos planes que la ciudad tiene en marcha, incluyendo el principal de ellos que se llama Ciudadanía Porteña, que le da de asistencia a más de 50.000 familias en la ciudad. Menudo tema, Gabriel, y la verdad que es difícil de... nos saturaste con números, leyes, decretos y todas esas historias. Yo, mientras alguno piensa una pregunta, yo voy a preguntarte simplemente, como siempre, rompiendo un poco el fuego. Siempre discutimos cuál es la totalidad de la contribución de la ciudad al PBI. Te lo dejo para que vos lo digas. Y cuánto es lo que nos devuelve la coparticipación, que ya lo dijiste, pero sería bueno que lo pongas en contexto para que se vean las magnitudes. Y si es posible en algún momento de esta extraña relación institucional que tenemos en el país, que se dicte definitivamente una nueva ley de coparticipación federal, sabiendo que se afectan intereses muy profundos y que alguien tiene que dejar de tener lo que tiene y nadie quiere perder lo que tiene. Bueno, menuda pregunta, la segunda más que... Me gusta, esa siempre me gusta. Sí. Bueno, con respecto a la contribución que hace la ciudad al régimen de coparticipación, bien, yo creo que tanto en ingresos como en gasto lo que corresponde hacer es un análisis de incidencia, no lo que se recauda o se gasta en cada jurisdicción. Quienes estuvieron en las jornadas pasadas, yo expuse sobre la incidencia del gasto en educación y cómo el gasto
que se anota en la ciudad es distinto al gasto que en realidad usufructúan los ciudadanos de la ciudad de Buenos Aires. Obviamente la incidencia es mucho menor. En este caso, la incidencia de lo que se recauda en la ciudad también es menor de lo que se anota. Por ejemplo, la FIP, yo creo que en la ciudad se recauda cerca del 50%, pero esto tiene que ver con las cuestiones administrativas, ¿no? Que empresas o actividades que se realizan en el interior del país tienen sus sedes o sus centros en la ciudad de Buenos Aires y por lo tanto en la FIP queda registrado como que se haya aportado en la ciudad de Buenos Aires, ¿no? Esto, dicha una cosa que es injusta, también la otra lo es. Lo que es importante es el análisis de incidencia, dónde se genera esa actividad y dónde se genera ese recurso. Y esto no es un tema contable, este es un tema de estimación. No hay un registro, ¿no? Uno tiene que hacer estimaciones, ¿no? Y estas estimaciones sería bueno que se hicieran con cierta frecuencia. Y son muy dispersas en el tiempo, ¿no? Lo que pasa es que estas estimaciones siempre rondan lo que es el Producto Bruto Geográfico de la ciudad, o mejor dicho, su participación dentro del Producto Bruto nacional. El Producto Bruto de la ciudad ronda el 23, 24, 25%, y las estimaciones que se hicieron estaban muy cerca de estos valores, ¿no? En el año 2001 esta participación de la ciudad cayó mucho porque la ciudad tiene una gran actividad financiera. En el año 2001 la actividad financiera de los bancos cayó tremendamente y por lo tanto cayó su participación en el producto y por lo tanto lo que en términos de incidencia se recaudaba de impuestos en la ciudad. Pero creo que lo que debemos decir aproximadamente es eso, que entre el 23-24% de los impuestos recaudados lo aportan ciudadanos de la ciudad de Buenos Aires, ciudadanos y empresas de la ciudad de Buenos Aires. ¿Cuánto recibe, si uno quiere medir en términos de balanzas fiscales? Bueno, la ciudad recibe el 1,4%, pero no el 1,4% de lo que se recauda, recibe el 1,4% de lo que finalmente se distribuye del régimen general, que tiene detracciones, tiene una parte también que va a Nación, etcétera, etcétera, etcétera. Por lo tanto, lo que la ciudad recibe del total que se recauda, para ser comparable con el 23-24%, es el 0,8%. Es decir, muy poco de lo que el ciudadano aporta. Ningún régimen de coparticipación debe ser devolutivo. Quienes tienen mayores ingresos deben aportar más. Debe haber una redistribución personal y territorial del ingreso. La cuestión es, ¿cuánto tiene que ser esto en un régimen de coparticipación que permita igualar prestaciones de servicios y también permita fomentar el desarrollo productivo y social de las regiones más postergadas? Pero los números crudos que me pedía Hugo son esos. Con respecto a la posibilidad de un nuevo régimen de coparticipación, yo tengo un estado de ánimo pesimista, digamos. ¿Por qué? Porque las estrategias han sido que la nación acaparara parte de estos recursos. Por eso, lo que yo les decía al principio de las múltiples controversias que van sucediendo y se van incrementando, y que estos recursos sean distribuidos tal vez con una orientación un poco más discrecional entre las jurisdicciones. Esto no quiere decir que los fondos a las jurisdicciones no llegan. Sí llegan de una manera discrecional. Y entonces se genera un círculo vicioso, porque
para que haya un nuevo régimen de coparticipación tiene que estar la participación de nación, pero también tiene que haber unas mayorías, etc. Y estas mayorías tienen que ser sustentadas, empujadas justamente por los que reciben los fondos, entre otros, ¿no? Por los que reciben los fondos discrecionales. Y el hecho de dejar de enviar un fondo es muy rápido. La gestión de una nueva ley de coparticipación es muy lenta. Entonces, hay un problema, para decirlo técnicamente, hay un problema dinámico. ¿Alguna otra pregunta? Brenda. Hola, Gaby, ¿cómo andás? En estos proyectos que están dando vuelta en el Senado, el estatus del gobierno de la ciudad autónoma, ¿lo tuviste oportunidad de verlo? ¿No sabes si nos conviene, si no nos conviene, si nos vuelven a bajar? No, no, a ver, vamos a hablar, hay leyes y proyectos. Yo estoy hablando de ya normas existentes. No, ya sé, pero sí. Sabemos todos que hay varios proyectos dando vuelta por el Congreso. Sí. No tuve acceso a ellos y quería... Sí, hay distintos tipos de proyectos donde se distribuyen cosas y donde se establecen regímenes donde se cambia la ley de coparticipación, ¿no? Bueno, durante todos estos años, vamos a ver, hubo algunos proyectos de ley, por ejemplo, con el cambio, el impuesto al cheque o varias cosas de esa naturaleza. En estas cuestiones, nosotros éramos excluidos, ¿no? Y éramos excluidos, yo creo que ya por una cuestión de cultura, de dinámica, ¿no? Como siempre había sido así, ¿no? Siempre habrá sido así, es en todas partes. Y entonces, porque hasta proyectos presentados por senadores que habían sido elegidos por la ciudad de Buenos Aires, ¿viste? No me gustaría hacer nombres. Nosotros cuando teníamos conocimiento de esos proyectos, enseguida, ¿viste? Levantábamos el teléfono y llamábamos, ¿pero cómo otra vez? Esto, sí. Y estos proyectos, bueno, tuvimos mucho éxito, porque recorríamos el espinel de senadores de todas las orientaciones políticas o sus asesores, y afortunadamente en los últimos años proyectos que, aunque no hayan llegado a transformarse en norma, nos incluían en igualdad de condiciones con las provincias, ¿no? Y después hay una serie de proyectos de coparticipación ya anteriores a nosotros que sí, que a veces nombran provincias y otros nos incluyen explícitamente. Algunos son hasta contradictorios, ¿no? Mira, en este momento nosotros estamos haciendo un estudio en la Comisión Federal de Impuestos sobre algunas cuestiones de la ley de coparticipación, y en ese estudio, obviamente, en todos los cálculos, en todas las asignaciones, etcétera, en las del régimen general, por supuesto, está incluida la ciudad de Buenos Aires. Pero después en los textos se habla entre nación y provincias. ¿Viste? Tuvimos que intervenir para que cambiaran todo. Hay una cuestión, ¿viste?, que tiene que ver con la mala voluntad, pero también hay una cuestión que tiene que ver con una cierta cultura a la cual nosotros nos tenemos que hacer el esfuerzo de oponernos para cambiarla. No sé si respondo. Sí. Bueno, muchas gracias. Buenos días. Rodolfo Núñez, de Dirección General de Contaduría. Sí. Señor, muy buena su exposición, le agradezco. Gracias, muy amable. Discúlpeme un poco la ignorancia que tengo sobre el tema, pero desearía preguntarle de dónde salen el total de los fondos que la Nación recauda como para marcar un coeficiente a cada provincia o a la ciudad. Si es por sus recaudaciones propias o es directamente por las recaudaciones que recibe el gobierno. Esa es una de las preguntas. La otra pregunta que quiero hacerle, por favor, es preguntar
¿cuál es el problema que tiene la provincia de Córdoba con el gobierno? Que es que está reclamando hace tantos años, que se hablan de millones y millones, y nosotros, o yo directamente, no sé de dónde provienen esas deudas que puede tener el gobierno con la provincia de Córdoba. Muchas gracias. Sí, gracias por la pregunta. En primer lugar, la pregunta sobre los coeficientes. Esta es una pregunta muy interesante. Los coeficientes de coparticipación fueron cambiantes a lo largo del tiempo. Si es a eso que usted se estaba refiriendo, ¿qué porcentaje va cada uno? Bien, sí. Hay determinados impuestos que los recauda la AFIP. Estos impuestos, algunos son coparticipables, su mayoría, se recaudan, se coparticipan de acuerdo al régimen general, otros impuestos se coparticipan de acuerdo a regímenes especiales, como he explicado recién, y otros, como las retenciones, van directamente a la nación, etc. Cada una de esas distribuciones la fija una norma y fija los criterios de distribución, los coeficientes. Estos coeficientes han ido cambiando a lo largo del tiempo. La ley 2221, que era anterior a la ley 23.548, estableció unos cálculos y decía, bueno, a las provincias y a las ciudades, etcétera, va un coeficiente que se calcula en función de las necesidades básicas no satisfechas o insatisfechas, de acuerdo a la población, al producto geográfico, etcétera, etcétera. La ley 23.548 fue una ley pragmática. Lo que hizo fue calcular en 1988 cuánto estaba recibiendo cada jurisdicción, y eso quedó establecido como un coeficiente taxativo, porque ni siquiera dice un criterio. Dice, a esta provincia le corresponde el 1,2%. Ahora bien, esos coeficientes que están establecidos en el año 88, fíjese la cantidad de años que han pasado y en una ley transitoria, se han desactualizado con el tiempo. Y en realidad los regímenes especiales fueron formas de presión de algunas jurisdicciones para que ese coeficiente de la ley 23.548 se transformara en algo un poco mayor. Pero también esa ley establece ese coeficiente. Y por lo tanto la nación recauda estos impuestos y no tiene más remedio que respetarlos. Una nueva ley de coparticipación federal debiera reunir algunos requisitos. Primero, que el establecimiento de los coeficientes estuviera, como dice la Constitución, de acuerdo a las misiones y funciones de cada una de las jurisdicciones, de acuerdo a lo que hace, no a lo que gasta, a lo que debiera gastar, porque uno debiera evitar comportamientos estratégicos. Si uno le asigna fondos a una provincia en función de lo que gasta, bueno, cada una gastaría cada vez más y recaudaría menos, ¿no? Pero sí, estos fondos debieran establecerse en función de necesidades de gasto y capacidades fiscales, donde cada provincia recaude y que esos contribuyentes tributen de la misma manera, haciendo el mismo esfuerzo, y que también gasten de acuerdo a necesidades equivalentes cuando estas equivalencias puedan sostenerse. La ciudad de Buenos Aires no va obviamente a obtener fondos para paliar nieve a los costados de las carreteras, como si debiera percibir Neuquén y Santa Cruz. Y con sistemas que fuesen actualizables de una forma periódica, porque estas necesidades van cambiando a lo largo del tiempo. Hoy los coeficientes ya están establecidos, la nación recauda y a cada una lo que le corresponde tenga mayor necesidad o menor necesidad de estos recursos. En base a la recaudación del lugar. ¿Cómo? No. En base a la recaudación de la nación en términos globales. Hay provincias que en términos de aporte del IVA
están haciendo esfuerzos mucho más grandes que otros, porque la AFIP no es lo mismo deficiente en todas las provincias, ni persigue con el mismo énfasis, el mismo ímpetu en todas las jurisdicciones. Eso es una cuestión. Y entonces hay un problema, digamos, dónde hace el esfuerzo recaudatorio, pero también dónde gasta. Esto forma los desequilibrios. Eso con respecto a la primera pregunta, no sé si yo la he satisfecho. Muchas gracias. Ahora la segunda, la de Córdoba. Gracias. La de Córdoba, las provincias tenían cajas de jubilaciones propias. Algunas las han transferido a la Nación y otros no. Entonces, la provincia de Córdoba tiene su propia caja. Una parte de bienes personales va al sostenimiento de las cajas de jubilación no transferidas. Entonces ahí hay unos recursos. Estos recursos la Nación los envía. Se los envía a Córdoba también, a todo. Pero también había otros recursos que eran más discrecionales. Estaban establecidos por norma, pero había algunos acuerdos que cumplir. El acuerdo que había que cumplir era que las remuneraciones que hicieran de jubilaciones las provincias que no transfirieran sus casas tenían que ser estandarizadas, regularizadas, etcétera, etcétera. No podían establecer, bueno, jubilaciones mínimas de 20.000 pesos y máximas de 60.000, obviamente estoy exagerando, para darle una idea. Entonces, a las provincias que hicieran esas estandarizaciones, que cumplieran con esa normativa en sus cajas de jubilaciones no transferidas, el Estado Nacional les transfería unos fondos para sostener los pagos de las jubilaciones. Lo que dice el Gobierno Nacional es que el Gobierno de Córdoba no hizo esas estandarizaciones, que las remuneraciones que paga Córdoba en términos de jubilación son superiores al objetivo que se debía lograr. Obviamente las nuevas jubilaciones, las anteriores no, porque ya están establecidas, consolidadas, son derechos adquiridos, pero que con esas jubilaciones la provincia de Córdoba no había hecho el ajuste, la estandarización, y que estaba pagándole a sus jubilados más que los jubilados nacionales o los que los de otras provincias, y que era injusto que la Nación sostuviera con sus importes esas jubilaciones, y además que lo cumplían con la norma. Y entonces no le envía los fondos, y por eso la provincia de Córdoba ha recurrido a la Corte directamente. La provincia de Córdoba puede recurrir directamente a la Corte, cosa que la ciudad no puede. Muchas gracias, señor. No, gracias a usted. Bueno, Gabriel, muchas gracias por tu tiempo, la exposición y la paciencia de las preguntas. Bueno, muchas gracias. Gracias.